Muy bien, entonces hablando específicamente del tema de vértigo, les voy a hablar un poco de la fisiología y de la anatomía del sistema vestibular. La siguiente, por favor. El sistema del equilibrio está básicamente basado en tres de los sistemas, principalmente la visión, el oído, en la parte del equilibrio, en la parte vestibular, y también la postura, cerebelo, o la porción neurológica. Junto con estos tres sistemas es conforme se regula el equilibrio. La siguiente, por favor. Específicamente hablando del oído, en la parte que corresponde a la parte vestibular o a la parte del equilibrio, dentro del hueso temporal, en su porción petrosa, tenemos al oído en su laberinto membranoso y laberinto óseo, que es lo que ustedes observan en la imagen a su mano izquierda. El caracol es donde se encuentra el órgano de Corti, donde se localiza principalmente la función auditiva del oído y llega el octavo par craneal en la porción auditiva. La parte que ustedes ven como caracol y los tres conductos hacia arriba, la anterior, son los que corresponden específicamente. Los tres conductos semicirculares, vamos a verlos más adelante, es el conducto semicircular anterior, posterior y horizontal, el utrículo y el sáculo. En la parte de la imagen, a su mano derecha, la imagen inferior, corresponde al laberinto óseo. La parte superior, la imagen que está en azul, corresponde al laberinto membranoso. El laberinto membranoso está principalmente conformado por líquido, en este caso, estas como conos que ustedes llegan a ver son las ampollas que se encuentran en cada uno de los conductos semicirculares y son los encargados de detectar hacia dónde circula ese líquido. Y dependiendo la dirección que tenga ese líquido es si hay una repolarización, es decir, que se excite y genere algún tipo de vértigo, de manifestación en el paciente, o de polarización que llega a su estado de reposo. Las imágenes que pueden ver en amarillo y verde corresponden al utrículo y al sáculo. Estas dos estructuras también son encargadas de la detección de ciertos movimientos para mantener el equilibrio. La siguiente, por favor. Nuevamente, aquí les pongo una imagen del laberinto óseo. El laberinto óseo principalmente está conformado por el subvestíbulo, por sáculo y utrículo. Son los dos sacos que ven entre la espiral y los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares como tal, que son tres, el conducto semicircular anterior, posterior y horizontal. En la espiral donde se encuentra el órgano de Corti y los acueductos. Estos acueductos se encuentran dentro de la espiral. La siguiente, por favor. Específicamente, hablando nuevamente del laberinto membranoso, es una porción líquida donde se encuentran los receptores específicamente del equilibrio y donde converge la porción vestibular del octavo par craneal. La siguiente, por favor. Hablando de los conductos semicirculares, estos son tres, y el ángulo corresponde al eje de la cabeza. Estos conductos semicirculares obviamente se encuentran en par y se encuentran ubicados en un plano a 30 grados, hablando de conducto semicircular horizontal, y con respecto al anterior y al posterior con una angulación de 45 grados. Estos conductos semicirculares están relativamente conectados, es decir, el conducto semicircular posterior del lado derecho comparte o inhibe más bien la funcionalidad del conducto semicircular anterior del lado izquierdo, y a la inversa. El conducto semicircular posterior derecho inhibe al conducto semicircular anterior izquierdo. La siguiente, por favor.
En este esquema podemos observar cómo es la angulación respecto a la cabeza de cada uno de los conductos semicirculares. En su línea, en la parte horizontal o plano horizontal, tenemos al conducto semicircular horizontal, que se encuentra a unos 30 grados de plano horizontal, el conducto semicircular posterior y el conducto semicircular anterior, cada uno con una angulación de 45 grados. La siguiente, por favor. Hablando específicamente del laberinto en la porción de utrículo y sáculo, se encuentran dos máculas. Las máculas es donde se detecta o son los receptores del equilibrio. El utrículo y el sáculo detectan movimientos sobre todo verticales, es decir, hacia arriba y hacia abajo, derecha o izquierda. Están conformados por una célula o una gelatina, más bien una gelatina donde se encuentran cierto tipo de células, tipo 1, que son cáliz, que esas células ahorita las vamos a ver más adelante, son un poco gorditas, las tubulares, y en la parte apical de estas células se encuentran los estereocilios o sinocilios o quinocilios. Estos son los que, dependiendo del movimiento que tengan, va a haber una repolarización, es decir, excitación y entrada de potasio, o una depolarización, que es entrada de sodio. De esta manera es como se genera o no la respuesta en las máculas para mantener el equilibrio. La siguiente, por favor. En esta imagen, a su mano derecha, tenemos las máculas, a lo que corresponde los receptores del equilibrio dentro del sáculo y del utrículo. Nuevamente, la parte azul corresponde a la gelatina, en la parte apical son las otoconias. En la parte inferior se encuentran los tipos de células que les mencionaba, cáliz, que son las más gorditas, y las tubulares, las más delgadas. Y en color rojo encontramos los cilios. Esta es la porción receptora o de equilibrio de movimientos verticales del utrículo y del sáculo. A su mano izquierda corresponde a una ámpula o una ampolla. Esta es la parte receptora del equilibrio, pero de los conductos semicirculares. Es diferente. Mantienen todavía una parte gelatinosa, pero ya no cuentan con las otoconias, que se encuentran, a diferencia de utrículo y sáculo. Continúa con la formación de los quinocilios para detectar el movimiento de la endolinfa. La siguiente, por favor. La irrigación sanguínea del laberinto o de la porción del equilibrio, bueno, del oído principalmente, está dada por la arteria cerebelosa anteroinferior, que viene de la arteria basilar. Esta se divide en su rama auditiva interna, que nos va a dar 3 ramas. A su vez, la cócleo-vestibular, que va a irrigar a la parte basal de la cóclea, al sáculo y al utrículo y al conducto semicircular posterior. La rama o porción coclear, que va a irrigar las 2 vueltas apicales de la cóclea, y la porción vestibular, que se va a encargar del resto de los canales, que es el horizontal, la anterior y la otra parte del utrículo. La siguiente, por favor. Esta es una imagen en la que podemos ver a la arteria auditiva interna, que se divide en 3 ramas: cócleo-vestibular, la coclear específicamente, y la vestibular como tal, cómo irriga los conductos semicirculares al utrículo y al sáculo y a la cóclea. La inervación básicamente de estas estructuras corresponde al octavo par craneal, al nervio en la porción vestibular. Algunos lo mencionan como ganglio de Scarpa, donde converge la porción o la información vestibular. Digamos que el octavo par craneal, la porción vestibular que recoge toda la información del equilibrio, la porción de oído, va a ser de las ámpulas, de los conductos semicirculares y de las máculas del utrículo y del sáculo, para unirse a la porción coclear o porción auditiva del octavo par. La siguiente, por favor. Esto es un esquema de la vía auditiva, nada más para que la conozcan. La vía auditiva va a iniciar a través de los núcleos cocleares, sube a través del lemnisco lateral, hace un relevo en el folículo inferior y posteriormente al tálamo. Permítanme tantito.
para darle información al área auditiva primaria, posteriormente a la secundaria y darle una interpretación. En la parte del colículo inferior es cuando nosotros ya adquirimos la binauralidad. ¿Qué es esto? Que tengamos la capacidad de detectar si el sonido viene de la derecha o de la izquierda. La siguiente, por favor. Hablando de la vía nerviosa o la vía vestibular, a su mano izquierda les puse el tronco, el tallo cerebral, donde se encuentran principalmente los 4 núcleos vestibulares. Los 4 núcleos vestibulares es superior, medio, lateral e inferior. Estos núcleos vestibulares van a obtener la información de la parte de tallo y del cerebelo. ¿De acuerdo? Suben directamente a la porción parietal donde se encuentra el área singular. Entonces, ya tenemos de la parte del equilibrio la información que obtenemos del oído, deutrículo, mácula y conductos semicirculares, y también del mesencéfalo o del cerebelo para dar esta información específicamente al lóbulo parietal en el área singular, que es donde se encuentra el área del equilibrio. La siguiente, por favor. Aquí nada más les hago, en el esquema está escrito con verde, donde se encuentra el área singular o el área vestibular. La siguiente, por favor. Nuevamente les esquematizo los núcleos vestibulares, que son 4, superior, inferior, lateral y medial, en pares, ¿perdón? Derecho o izquierdo. La siguiente, por favor. Nuevamente, nada más para que los conozcan cómo están ubicados. La siguiente. Este es solamente un esquema de cómo es la vía del equilibrio, que se obtiene la información del utrículo, sáculo y conductos semicirculares, ya hace el relevo en los núcleos vestibulares y posteriormente sube a nivel cortical al tálamo y hace el relevo hacia la porción singular o lóbulo parietal, donde se encuentra el área sensorial primaria o el área específica del equilibrio. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de uno de los reflejos vestibuloculares, su compañera también se nos mencionó cuando hablamos de la exploración neurológica, les habló del reflejo vestibulocular. Este reflejo vestibulocular, el único objetivo es mantener el objeto dentro de la fobia. ¿Qué es esto? Que nuestra mirada se encuentre fija con el objeto que estamos obviamente mirando. Aunque volteemos la cabeza o la giremos hacia algún lado, nuestros ojos deben de mantener siempre la posición inicial. A eso se refiere a mantener el objeto dentro de la fobia de la retina. La siguiente, por favor. Este reflejo tiene una parte excitatoria, que es la parte en rojo, y una parte inhibitoria, que es la parte en azul. Vamos a imaginar que nosotros nos colocamos o queremos hacerlo hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho va a ser una parte excitatoria. Entonces vamos a activar al núcleo abducens, que es el que inerva, es el sexto par que inerva al recto lateral, para que jale hacia, digamos que, para que mantenga el objeto dentro de la fobia y al mismo tiempo inhibe todos los demás músculos extrínsecos del ojo, en este caso, por ejemplo, el tercero y el cuarto. Manda la información al núcleo abducens y decusa. Al decusar, nosotros entonces manda la información al conducto semicircular lateral, que es el que mantiene junto con la fobia dentro del objeto, y de esta manera nosotros no movemos los ojos. Aunque nuestro cuerpo detecte un movimiento, ya sea a la derecha o a la izquierda, nuestros ojos se mantienen fijos. Se activa un núcleo de cierto par y se inhibe de un músculo y se inhibe en el de los demás. ¿Qué pasa cuando no tenemos compensado esto? Nosotros lo podemos observar nosotros al realizar la prueba de Impulse Test o Head Thrust. Nos colocamos enfrente del paciente y giramos su cabeza de un lado al otro, pidiéndole que